Pues comencemos entonces este tema de hoy, el sermón de hoy que se llama El Arca de Salvación, y vamos a leer todo lo que los niños leen en estas historias bíblicas y que es algo impresionante, ¿no? El tema del diluvio. Y pues hay mucha gente que no cree en el diluvio porque pues parece demasiado increíble el relato, es absolutamente increíble el relato, pero nosotros tenemos la declaración de que las escrituras son confiables. Pedro dice que nosotros tenemos las escrituras, las profecías más confiables en las cuales podemos estar tranquilos que fue así. Y pues el Señor Jesucristo también se refirió a estos hechos. Y en ninguna parte dentro de las escrituras hay dudas sobre lo que pasó. ¿Cuándo pasó? Bueno, miles de años, hace miles de años, y algún tiempo después de la creación. Podemos estar pensando alrededor de 1000 años, tal vez, entre 1500 años después de la creación, pudo haber sucedido todo este relato del diluvio. Pero la razón por la cual Dios trajo el diluvio, la razón por la cual Dios destruyó a toda aquella generación, es algo impresionante. Yo pensando en aquellos que no sobrevivieron, me conmueve, me asombra toda la gente que murió. No sabemos cuántas personas habían en la tierra, pero cuando uno hace un cálculo de la cantidad de personas que puede haber en 1000 años, es mucha gente puede haber, y la tierra estaba siendo poblada. Y lo que refiere aquí el diluvio es que sucedió en toda la tierra habitada, en toda la tierra habitada. Y la razón es por la maldad de los hombres. Algo pasó, los hombres no estaban llevando la imagen de Dios sobre la tierra. Dios nos creó para llevar su imagen. Y los hombres habían, hombres y mujeres, ¿no? Porque ahora hay que aclarar, cuando en las escrituras se habla del hombre, de los hombres, está hablando de toda la humanidad. Y toda la humanidad se había desviado del propósito de Dios, de la creación, de la intención de Dios. Y dice la escritura que todo designio de los pensamientos del corazón de las personas era de continuo solo el mal. No había cosas buenas. De continuo solamente el mal. Y dice que la tierra estaba llena de violencia y de toda obra corrupta, de toda obra mala y perversa. Y a veces nosotros decimos, uy, nuestro tiempo es terrible, nuestro tiempo nunca antes había habido tanta maldad. Pues estamos equivocados. La verdad es que en ese tiempo ya había una maldad extendida por todo el mundo habitado. Había violencia, maldad, corrupción, todo tipo de cosa perversa había sobre la tierra. Todo tipo de cosa perversa sobre la tierra. Y me impresiona es que Dios hubiera decidido ejercer su justicia divina sobre tantas personas. Ahora Él es Dios, Él nos creó y Él decidió, y fue una decisión de Él. En varias partes dice, yo voy a hacer esto. He decidido acabar con todo. Dice, y se arrepintió, Génesis 6:6, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió en su corazón lo que estaba pasando. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde los hombres hasta las bestias y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y ese es otro tema increíble, que Dios decidió también destruir incluso a los animales. Y yo digo, todos perecieron, toda esa generación, todas esas personas perecieron y los animales también. Y uno dice, ¿qué culpa tienen los animales? Pero todo indica que ellos habían sufrido también la maldad, había sucedido algo
desde Génesis había sucedido algo, la naturaleza de los animales, algo sucedió con el pecado de Adán y Eva, pero aquí ya Dios no pudo más y dijo, todo va a ser acabado. Pero el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y entonces aquí vemos que este hombre de alguna manera se ha mantenido en relación con Dios. De alguna manera este hombre ha mantenido la fe, la creencia en Dios, y por su vida nos damos cuenta que estaba haciendo cosas en fe, estaba creyéndole a Dios, y vemos que él se había mantenido dentro de los parámetros de Dios de tener una sola esposa. Sus hijos tenían una sola esposa, que ya es algo increíble porque en los primeros versículos del capítulo 6 dice que eso se había deshecho, el matrimonio, el hogar, toda esta idea se había desdibujado completamente y parece que los hombres estaban en una locura con harenes y con relaciones de todo tipo de cosas raras. No nos entra a explicar muy bien, pero habían cosas raras sobre la faz de la tierra, mientras que Noé entendió y se mantuvo en el principio de Dios, de la familia. Y sobre todo, él tenía esta conexión con Dios, mantuvo esa conexión con Dios. Y Dios dijo, tú has hallado gracia. Y la fe de este hombre, Noé, quien halló gracia, y Dios le habló a Noé y le dijo, mira, he decidido hacer esto. Y en el versículo 11 dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido, o sea, Dios lo decidió, poner fin, decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Y entonces Dios le da una cantidad de instrucciones a Noé. Y Dios dijo, no, esto no es el propósito de la creación. Yo no hice la creación para esto. Tenemos que borrón y cuenta nueva. Vamos a comenzar otra vez. Y Dios le dice a Noé, Noé, voy a comenzar contigo otra vez. Pero todo esto que ha sucedido no puede, no va más, no va más. Y acuérdense que una vez también Dios le dijo eso a Moisés, Moisés, voy a acabar con todo este pueblo de Israel y voy a levantar una nación de ti. Y Moisés en esa ocasión le dijo, no, Señor, no hagas eso, no hagas eso otra vez. Pero Dios había estado dispuesto a acabar también con ese pueblo tan desobediente de Israel. Así que Dios decide acabar con toda esta generación de personas, con todo ese mundo. Y bueno, nos vamos a enterar cómo fue, cómo hizo Dios, qué fue lo que pasó cuando hablemos con Él. Pero el asunto es que Dios le dio instrucciones, Dios le da instrucciones a Noé de qué hacer y Noé le cree a Dios. Y por eso Noé está dentro de los hombres de fe. En Hebreos 11 dice, por la fe Noé obedeció, creyó y construyó el arca en la que él se salvó y salvó a su familia por gracia. Fue por gracia, porque no fue realmente porque este hombre fuera perfecto. Él no era el segundo Adán. De hecho, vamos a ver que Noé no pudo tampoco mantener la santidad, sino que después de Noé vino otra vez el pecado, vino otra vez las circunstancias. Después de Noé vino otra vez Babilonia, Babel. Así que, por un lado, en Noé y por su fe, muchos fueron salvos. ¿Cuáles muchos? Pues todo el mundo de ahí en adelante. Fueron salvos sus hijos y con sus hijos se aseguró otra vez la población del mundo. El mundo otra vez fue poblado por los hombres
que por la gracia que Dios encontró en Noé, pudieron vivir. Y Dios salvó a Noé entonces para comenzar una nueva vida, para comenzar un nuevo plan, no un nuevo plan, sino un nuevo comienzo con Noé. Pero otra vez, muy pronto apareció nuevamente el pecado. Y en la segunda imagen vemos acá que Dios escoge a Noé por gracia. Noé le cree a Dios y construye el arca exactamente como Dios le dijo que la hiciera. Y aquí en esa imagen vemos los compartimientos que algunos piensan, Dios le mandó a hacer compartimientos, moradas donde iban a estar todos estos animales. Y el arca tenía 3 pisos, era inmensa, tenía 3 pisos y todos los pisos, pues claro, tenían lugares donde iban los animalitos, estaban allí enjaulados, estaban allí con todo lo que necesitaban. Pero Dios le dio la idea de cómo hacer el arca. Noé simplemente hizo las cosas como Dios le dijo. Y luego dice que Dios le muestra a Noé la manera de ser salvo, era el arca. Sería un lugar de refugio seguro, mientras que afuera estaba la destrucción y la tormenta y la destrucción y la muerte. Y Dios le dice, el lugar para tu salvación es el arca. Y durante toda esa tormenta, todos esos días que estuvo lloviendo 40 días, 40 noches, y esto es un patrón que hay en las Escrituras, el tiempo de la prueba, 40 días, 40 noches estuvo lloviendo. Pero ellos estuvieron en el arca, según las Escrituras, estuvieron durante un año. Estuvieron un año en el arca, esperando después de que acabó de llover, que las aguas fueran bajando hasta que finalmente pudieron salir del arca. Él dice en las Escrituras que comenzó a llover cuando Noé tenía 600 años y que pudieron salir del arca cuando Noé tenía 601 años. Así que son librados en el arca por gracia. Dios los mantuvo seguros allí en el arca. Y los demás sufren las consecuencias del pecado, que es la muerte. Lo que Dios les había dicho a Adán y Eva, que iba a venir la muerte por el pecado. Y todos ellos sufren ese juicio de Dios por su pecado. Dios ejecuta su juicio sobre toda esa cantidad de personas. Y aún yo a veces pienso en Noé y no pensamos mucho en las miles, no sabemos cuántos, en 1000 años cuántas personas habían en la tierra. Puede haber más de miles, millones de personas que pudieron haber sido destruidas con animales y todo lo que existía. En un año inundado toda la tierra, todo lo que había, toda la tierra habitada, todo fue destruido. Así que Dios es el que revela el diseño del arca, y el arca, Génesis 6:16 nos dice que el arca tenía 3 niveles, una puerta y una ventana. Así que era algo muy sellado, era algo hecho como un lugar muy protegido. Y es interesante que cuando Moisés también, en el tiempo de Moisés, cuando es salvado de las aguas, es en una cesta que también es igual que el arca, aunque de dimensiones absolutamente diminutas, ¿no? En comparación con el arca, pero la cesta la cunita en la que Moisés es salvo, también es protegida con aceite o con petróleo o con neme, lo que hoy llamamos neme, por fuera. Y un producto similar usó Noé para proteger toda el arca. Así que Dios protege a Noé en el arca, Dios protege a Moisés en esa cesta. Y vamos a ver qué tiene que ver todo esto con la obra de Cristo. En la siguiente imagen nos damos cuenta que entonces, después de que pasan ese año y Noé sale del arca,
Imagínense, estuvieron un año, y esto también, cuando estaba yo leyendo el relato, me hace pensar que Noé, igual que nosotros ahora, estuvo en casa. Quédate en casa. Estuvo en casa, metido en el arca durante un año, donde no pudo salir. La única lugar que él tenía para ver cosas era la ventana. Había una ventana, y esa ventana, hay algunas personas que dicen, esa ventana era por donde entraba la única luz, tal vez, no sabemos cómo estaba hecha el arca, pero estaba muy cerrada, pero allí esa ventana les daba a ellos la esperanza. Ellos veían la luz, ellos veían algo, ellos sentían que allí había esperanza, por allí entraba la luz de Dios. Por esa ventana entraba la luz. Y la puerta, nosotros sabemos que la puerta del arca es y representa Jesucristo, la única puerta de salvación. No había otra entrada, sino una sola puerta a la arca. Y tres pisos también le han dado explicaciones, ¿no? Pero las más claras en las Escrituras habla de la puerta. Cristo es la única puerta. Después de que Noé sale entonces del arca, él hace un sacrificio con toda su familia. Imagínense, después de estar un año, bajan y hace con algunos animales un sacrificio a Dios, y Dios hace una promesa, Dios hace un pacto con Noé y con toda la humanidad. Dice Génesis 8, y percibió el Señor el olor grato del sacrificio que hace Noé, y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque él dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y Dios hace entonces esta promesa y dice, no los voy a volver a destruir de esta manera, no va a haber este tipo de destrucción otra vez. Y hace en el versículo 12 del capítulo 9, dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Es un pacto de Dios con nosotros, con la humanidad, con la humanidad. Él dijo, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Muy interesante. Dios dijo que no iba a volver a destruir la tierra. ¿Y qué sentido tiene esto? Porque uno dice, ¿cómo así? O sea, ¿qué significa? Lo que Dios está diciendo es que Él iba a proveer un arca, un salvador, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y ante las más grandes tormentas que pueda haber, la gracia de Dios estuvo prometida desde el comienzo. Y ahí vemos ese arco que, a propósito, ese arco iris está sobre Bogotá. Esa es una fotografía de Bogotá, tomada en alguna parte del norte de Bogotá. La gracia de Dios prometida para toda la humanidad. Así que cuando el Señor Jesucristo viene, dice que la ley, los profetas y todo lo demás eran hasta Juan el Bautista, y luego viene la gracia. Pero la gracia había estado anunciada desde el comienzo. Dios estuvo anunciando la gracia, su gracia desde el comienzo, y hizo ese pacto. Y en la siguiente imagen, entonces, vamos a leer cómo el Señor Jesucristo, en Marcos, que hemos estado leyendo estas escrituras, y hoy quiero volver a estas escrituras, en Marcos nos hace un relato del comienzo del ministerio del Señor Jesús, y en Marcos capítulo 1, versículo 9, vamos a comenzar leyendo. Dice, aconteció en aquellos días, Marcos 1, 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y entonces, una de las cosas que nos enseñan las escrituras y que habla Pedro
en el Nuevo Testamento es que todo aquello que pasó allá en el diluvio fue un bautismo del que Dios sacó, en un sentido, sacó a Noé, lo libró de la muerte y para que tuviera vida y comenzara un nuevo mundo, comenzara una nueva sociedad. Y Pedro dice que fue como un bautismo increíble porque mucha gente murió, pero Dios le da vida a Noé para que comience una nueva sociedad. Y aquí Marcos 1 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, como salir del agua, salió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el Señor Jesucristo está diciendo, Dios está diciendo del Señor Jesucristo que finalmente había venido aquel ser en quien Él se complacía completamente. Con Noé tuvo gracia, con Moisés tuvo gracia, con muchos hombres en el Antiguo Testamento tuvo gracia y hizo obras de salvación, pero Cristo, Él, significado pleno y total de la gracia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y lo que las Escrituras nos dicen es que así como Noé, por la fe de Noé, muchos se salvaron, sus hijos, todo el mundo de ahí en adelante fueron salvos por la fe de un hombre, por la fe de Noé. Ahora lo que Dios comienza a hacer aquí con el Señor Jesucristo, por la obra de Cristo, muchos, la humanidad entera tiene acceso a Él por su fe y por su obra. Y así como Noé, por su fe, trajo salvación sobre su familia y sobre toda la gente de ahí en adelante, por la fe de Cristo, por la obra de Cristo, por la obra de Él, nos ha dado la posibilidad de vida a toda la humanidad. Pero hay algunas cosas, así como Dios le dijo a Noé, entra al arca, tú y tu familia. Dios nos invita a que nosotros entremos a Cristo, entremos con Cristo. Él es el arca, el Señor Jesucristo es el arca de la salvación. Porque dice Juan 3:16 precisamente que Él de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No suceda que pierda la vida como los que perdieron la vida allá en el diluvio, sino que entren en el nombre de Jesús para salvación. Así que después de que Dios declara, tú eres mi Hijo amado, es en ti en quien tengo complacencia. Y dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y lo que aquí está diciendo es, ningún hombre había podido vencer. Y Jesucristo, Él va voluntariamente, impulsado por el Espíritu, a encontrarse con el tentador, con aquel ser que está detrás de toda la maldad del mundo, con el ser que instigó la maldad de todos los hombres en el tiempo del diluvio, con el ser que instigó la maldad en el pueblo de Israel, con el ser que instiga la maldad en el mundo. El ser humano es débil, pero además este ser es un instigador hacia el mal. Y entonces dice la Escritura que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu y estuvo allí en el desierto 40 días. Y otra vez encontramos ese tema de los 40 y estuvo 40 días, un símbolo de prueba, y era tentado por Satanás, Y aquí dice Marcos, me llama mucho la atención, Marcos, porque dice, y estaba con las fieras, y estaba
con las fieras y los ángeles le servían. Y estaba con las fieras. Entonces aquí hay personas que dicen varias cosas. La primera idea es que el Señor Jesucristo estuvo en un lugar muy peligroso en el desierto y aún los animales eran un peligro, pero los ángeles lo protegían. Esa es una manera de verlo. Pero hay otros que dicen que no, que el Señor Jesucristo estaba redimiendo incluso al mundo animal. Incluso, perdónenos el sonido ahí. No, lo vamos a dejar así. Yo creo que la gente está oyendo bien, así que tranquilos. Ahorita lo arreglamos. Muy bien, entonces, lo que está diciendo acá es que incluso el mundo animal fue redimido y las fieras estaban ahí, los ángeles estaban sirviéndole al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo trajo redención no solamente al hombre, la posibilidad de vida al hombre, sino que todo va a ser redimido por su obra. Todo, así como en el Antiguo Testamento el diluvio nos dice que Dios decidió destruirlo todo porque todo estaba contaminado. Cristo Jesús por su obra todo lo santifica, todo lo limpia. Y aún las fieras que estaban allí sabían quién era Él. Entonces esa es otra versión. Estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y tengo esta escritura de Éxodo 23, 20. Éxodo 23, capítulo 23, vamos a leerlo. Éxodo 23, 20, porque Dios le dijo a Israel, igualito acá, eso, Éxodo 23, versículo 20. Dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y son palabras de Dios al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. El tema es el siguiente, el tema es que Israel no obedeció. El tema es que Israel se rebeló. El tema es que Noé tampoco pudo, ni sus descendientes pudieron. El tema es que el ser humano no pudo nunca realmente vencer a ese mundo de la maldad. El ser humano nunca pudo, y ni Israel pudo, ni Moisés pudo, ninguno pudo, Noé no pudo traer un nuevo mundo, no pudo traer una nueva era. El pecado siguió reinando. Después de Noé vino Babilonia y no hubo realmente salvación, sino que hasta cuando vino el Señor Jesucristo es que finalmente el Jesucristo vence al pecado. Y por eso Él se convirtió en nuestra arca de salvación. En la siguiente imagen dice que una vez que el Señor Jesucristo venció, una vez que Él venció, dice Jesús ha vencido. Y después de haber vencido en la tentación, después de esos 40 días, Marcos 1 dice, después que Juan fue encarcelado, entonces Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo es quien verdaderamente comienza ese reino. Él es quien realmente trae esa nueva era. Dios había querido una nueva era con Noé. Dios había querido una nueva era con Moisés. Dios había querido traer un reino con Israel, pero ellos fallaron. No pudieron traer ese reino. Noé tampoco pudo traer una nueva era. La humanidad realmente no cambió. Pero con Cristo, Él dice que después de haber vencido, dice Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Es decir, el tiempo
Este es el tiempo, ha llegado al fin ha llegado, se ha cumplido el objetivo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, creed en el evangelio, es una invitación como diciendo, entren al arca. Jesucristo se convierte en el arca en la que podemos ser salvos en este nuevo reino, en un reino que era el que Dios siempre quiso traer, pero que había fallado la humanidad. Cristo trae ese reino y Cristo nos invita a entrar al arca de salvación con Él. Y Jesús llama inmediatamente a sus primeros discípulos. El anuncio es, ha llegado finalmente. Ahora sí va a comenzar un nuevo mundo, un nuevo reino, el reino de Dios. Jesús ha vencido. Sin Él, sin Jesucristo, todos perecerían, pero Jesucristo es la gracia de Dios para con toda la humanidad. Él es el arca de salvación. Y me llama la atención esa imagen fuertísima, ¿no? En medio de toda la maldad y toda la locura y toda la tormenta en la que estamos viviendo, igual el Señor Jesucristo es nuestra salvación, es la arca segura donde podemos estar tranquilos, donde Dios nos guarda, nos vigila, nos protege de todo lo que pueda estar pasando alrededor. Cristo es nuestra arca de salvación. Y en este tiempo, aunque haya todas estas tormentas que oímos y vemos y sentimos y las locuras del mundo, Cristo es el arca de nuestra salvación. Y a veces entramos en desespero y angustia, oímos de todos los muertos y todas las angustias, las maldades, la violencia, la corrupción del mundo, pero nosotros estamos en el arca de la salvación. Y así es como tenemos que vivir y tenemos esa ventana, tenemos como una ventana que es la que nos dice Hebreos, que dice que nosotros tenemos que alzar nuestros ojos y poner nuestra mirada en Cristo porque Él es nuestra luz, Él es nuestra luz, Él es la puerta a la que Él nos ha dicho, vengan, entren por la puerta. Él es entonces el arca de nuestra salvación. Así que hermanos, eso era lo que quería compartir con ustedes hoy y decirles que tengamos fe, que nos mantengamos firmes, que tengamos esta confianza. Tal vez estamos como en tal vez, ¿no? Como en esta situación de Noé dentro del arca, tal vez desesperado un poco después de un año ahí metido con todos esos animales. Yo no sé cómo sería el olor del arca con tantos animales. No sé cómo sería la situación, tal vez un poco difícil, compleja adentro en el arca. Tal vez los hijos ya de Noé también molestos con tanto tiempo metidos en el arca. Tal vez había tensión dentro del arca. Pero hermanos, había una cosa que es verdad. Estaban en el arca de la salvación. Y nosotros igual tal vez sintamos dificultades, problemas ahora, angustias, nos desesperamos. En este tiempo el estrés está haciendo que la gente sufra muchísimo, los niños, las familias, la angustia, la desesperanza como que reina, pero nosotros necesitamos mirar por esa ventana y saber que tenemos la luz de Dios, que Cristo está con nosotros y tenemos que estar tranquilos. Va a llegar ese día en que nos vamos a bajar de toda esta situación y vamos a tener la oportunidad de ofrecer a Dios sacrificio y Él nos va a bendecir y va a traer todas sus bendiciones sobre nosotros. Así que es un mensaje de esperanza, es un mensaje de que nos mantengamos en medio de toda esta prueba, en medio de todos estos relámpagos, en medio de toda esta circunstancia de oscuridad, estamos en el arca. Estamos con Cristo y Él está con nosotros y Él nos protege. Él es nuestra arca segura y Él hará que todo se calme al final. Y los que han de perderse y que no creerán, pues no creerán. Pero los que estamos ahí y hemos aceptado este llamado de Cristo, tenemos seguridad en Él.
Señor, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por su fidelidad, por su entrega, por su paciencia. Doy gracias por mis hermanos que en medio de toda prueba, ahí están, se mantienen contigo. Te doy gracias y te pido que tú los llenes de fe, que tú les des esa claridad. Estamos en el arca y esto se mueve y esto es difícil y sentimos a veces lo bravo de las aguas y las tormentas y el sonido de los rayos y los relámpagos y sentimos que todo esto pareciera como que no tiene futuro, pero estamos en el arca. Tú eres nuestra arca, Señor. Ayúdanos a tener calma. Por eso tú dijiste que no tengamos miedo. Pero Señor, somos humanos y sí tenemos miedo muchas veces. Y cuando vemos nuestros familiares en angustias, enfermos, cuando hay pruebas de toda clase, nos aflige. Y cuando vemos la maldad del mundo y sentimos que nuestros hijos van a salir a las calles llenas de personas malvadas, que hay violencia y que hay corrupción, nos afligimos. Pero Señor, recuérdanos que estamos en el arca. Tú eres nuestra arca, Señor, nuestra arca de salvación. Ayúdanos a tener paciencia hasta que todo esto se calme, hasta que bajen las aguas, hasta que podamos tocar esa tierra firme de tu reino que tú has traído y podamos celebrar contigo y podamos rendirte a ti gloria y honra de manera personal cuando te podamos ver. Te doy gracias por mis hermanos, danos ánimos a todos, Señor, todos estamos en esta tensión. Gracias que han bajado un poco tantas normas y tanta presión sobre la gente. Ojalá esta normalidad se imponga otra vez de poder ir a las universidades, a los trabajos, se desarrolle la vida normal, podamos estar un poco más tranquilos porque hemos sentido esos relámpagos y esa inseguridad allá afuera. Ha sido fuerte, Señor, pero danos paz y ayúdanos a recordar, estamos en el arca, tú eres nuestra arca de salvación. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre al Padre Celestial, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén